Buenos días para todos. Vamos a iniciar la transmisión en vivo de la religión en el Antiguo Egipto. Porfis, los que acaban de entrar o los que ya estaban esperando, les pido escriban su nombre en los comentarios y si tienen alguna pregunta, pues de una vez la hagan. Su nombre y su curso, por favor, ahí, pues en los comentarios. Habíamos visto ya un poco cómo se ha conformado pues el antiguo imperio en Egipto. Habíamos visto digamos la estructura política, sobre el faraón, sobre el gran poder que tenía el faraón. Bueno, habíamos visto toda esta serie de cosas y habíamos llegado a un punto ya en la cuestión de la religión. La religión en Egipto fue una pieza fundamental para, digamos, para lograr una cohesión del pueblo, una cohesión del pueblo en torno a la figura del faraón y en torno a la figura pues de los sacerdotes. Estamos viendo ahí las famosas pirámides, esta pirámide es la más alta, la más famosa, se llama la pirámide de Gizeh o Giza en Egipto. No se les va a olvidar que en Egipto no hay una, ¿no? Hay más o menos 5.500 pirámides de diferentes tamaños, de diferentes, digamos, connotaciones, etcétera. Los egipcios las construían pues con múltiples objetivos, ¿no? Aquí está la esfinge, miren ustedes, que era un león con la cabeza pues de un faraón. Todos estos animales, los leones, tigres, toda esta gente, ellos los solían traerlos, digamos, del centro de África, de Kenia hacia arriba, los llevaban hacia Egipto, porque en Egipto pues no había, ¿no? A veces por lo desértico del lugar, pues no habían estos animales y ellos los llevaban hasta allá. Esta es una máscara mortuoria de la tumba de un faraón, Tutankamón, que era un niño cuando murió, y pues gracias a la arqueología, más o menos ya se ha establecido que tenía unos 12 o 13 años cuando falleció este niño faraón. Aquí vemos un poco como se llama, digamos, como las características de la religión en Egipto. Primero, era politeísta, es decir, creían en varios dioses. Segundo, ellos divinizaban las fuerzas de la naturaleza, es decir, creían que el agua, el río, la montaña, el desierto tenían unas fuerzas que ellos debían respetar y habían unos dioses pues para cada una. Los dioses de la mitología egipcia son dioses de características humanas y de características animales. Es el famoso antropomorfismo. Entonces, ustedes van a encontrar, ahorita lo vamos a ver, que hay dioses con figura de cocodrilos, de halcones, de chacales, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando vimos lo de la economía, recuerden que observamos que el Nilo tiene un fenómeno y es que el Nilo sube sus aguas, ¿cierto? Y luego las aguas vuelven a bajar. Esa subida y bajada de las aguas lo que hacen es fertilizar el Nilo, es decir, hacerlo propicio para la agricultura. Y ellos creían que esto también pues era una señal de los dioses. El dios principal es el sol, recibe el nombre de Ra y es, digamos, la figura central, no solo en la mitología egipcia, sino en la mitología de casi todos los pueblos y civilizaciones del mundo. El faraón es otra figura central. El faraón es visto como un dios, no como un gobernante, sino como un dios dentro de la tierra. Y por último, pues el temor. Más que el temor a la muerte, es un temor a las represalias en la vida que viene, porque los egipcios creen que la vida que vivimos es una vida transitoria hacia una vida mejor o peor, dependiendo pues de muchas cosas. Con respecto pues a la muerte. Esto es más o menos un cuadro, vean ustedes, de todos los dioses de la mitología egipcia. Está Isis, acá, que aquí está Anubis, está Set, Horus, el famoso pues rey halcón, Sobek, el cocodrilo, Ra, Osiris, etcétera. Vamos a ver algunos pues porque digamos no podemos verlos todos, pero pues vamos a ver algunos y ustedes se van a dar cuenta de, digamos, de las características de cada uno y cuál es, digamos, su composición dentro de la mitología egipcia. El primero es Ra, que es el dios sol, el dios principal, es como el dios creador de todo y engendró todo lo demás. Entonces Ra es de una importancia capital dentro de la mitología egipcia, para que ustedes, digamos, lo tengan en cuenta
y sepan que es el Dios principal, el Dios que creó. A partir de él fue el Dios que creó absolutamente todo. Por favor, quiero que vayan mirando las, digamos, como las características no solo de los animales, sino las cosas que tienen en las manos los dioses, ¿sí? Para que las vayan mirando y las vayan identificando, porque ahorita las van a ver un poquito ya mejor explicadas. Horus es el dios halcón. El halcón es un animal muy presente en la mitología de Egipto y muy presente en la fauna de Egipto. Eso es un animal de presa y él tiene como, digamos, como coto de caza, pues el desierto. En el desierto va y busca y come las presas. Noten ustedes que tiene una serie de cosas en las manos, ya los vamos a ver. El ojo de Horus es una representación del poder de este dios, ¿cierto? Y es un poco, está un poco relacionada con la magia en la que creían los egipcios, que digamos se desenvolvían los asuntos terrenales. Hay una leyenda, ¿sí?, de que el ojo de Horus se puede ver de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, ¿sí?, y que al descomponer las partes del ojo de Horus, pues digamos están como representados todos los sentidos del ser humano e inclusive el pensamiento. Entonces noten ustedes, ¿sí?, aquí está el lado izquierdo del ojo, es el olfato, el círculo del ojo aquí es la visión, es precisamente la vista. El delineado que ustedes encuentran aquí arriba, ¿sí?, está relacionado con el pensamiento. ¿Qué está pensando una persona? El lado derecho del ojo es el oído, la línea inclinada es el gusto, ¿cierto? La línea debajo es el tacto, etcétera, etcétera, etcétera. Los egipcios creían en todo esto y ellos creían que de alguna manera las personas podían o no ejercer un cierto encantamiento sobre otras, etcétera, etcétera, etcétera. Anubis es el dios que tiene una forma de chacal. Anubis es el dios del inframundo, el que cuida la entrada al mundo de los muertos, que es el mundo principal de la mitología egipcia, ¿no? Los egipcios creen muchísimo en las consecuencias que puede tener la muerte para tener una vida mejor. En alguna película, cuando un sacerdote egipcio va a morir, dice: no me preocupo, la muerte es solo el comienzo. Ellos realmente creen que la muerte es el inicio precisamente, pues, de otra vida. Aquí está Osiris, miren ustedes las características ya, no con la corona, pues, del alto Egipto, si la ven, entonces para que la tengan en cuenta. Aquí está Isis, que es como la diosa madre, la diosa de la fertilidad. A ella se le invocaba para que el Nilo hiciera una buena fertilización de la tierra, para que las cosechas fueran buenas. Entonces, digamos, ella era una representación de esa fertilidad y de esa reproducción que se esperaba, no solo en las personas. Cuando una mujer quería estar embarazada, invocaba a Isis, sino también la tierra para que diera buenos frutos. Aquí está Set, que es una especie también como de chacal. Set es un dios así como del caos, como el desorden, ¿sí? Mientras otros dioses son buenos, Set es un poco organizados, Set es un poco como esa antítesis, ¿no?, el desorden y ese tipo de cosas. Aquí está Sobek, que es el dios del Nilo. Recuerden, por favor, les quiero recordar que el Nilo es un río que está lleno de cocodrilos, y los cocodrilos son gigantescos, son animales de más o menos desde la punta, pues, de su hocico, desde su nariz, ¿cierto?, de su trompa hasta la cola, pues hay algunos ejemplares que miden hasta 11 metros. Entonces son unos cocodrilos gigantescos, y los egipcios, más que miedo, les tenían una profunda reverencia, un respeto muy grande. Ellos creían que el cocodrilo era el dios por naturaleza del río, y a veces le hacían sacrificios con animales, incluso a veces con personas, etcétera. Y Sobek es la representación precisamente de ese dios del Nilo. Este es el anillo de Shen, que es un poco la dualidad entre la vida y la muerte. No sé si notan que es un aro amarrado a una vara. Fíjense que tiene como un nudo aquí en esta parte, ¿sí? Tiene el nudo. Y el anillo Shen es la representación de la continuidad entre la vida y la muerte. Entonces todo está ligado. Entonces era muy importante, digamos, ver esa
esa parte en el anillo Shen ahí representada. Esta es la cruz ansada Wang, que ustedes ya la han visto en algunas figuras que yo he pasado. Esa cruz ansada era una representación precisamente de la vida, del poder, etcétera, y la llevaban consigo pues los gobernantes. Lo mismo el callado y el mayal. ¿Por qué el faraón, y esto era lo que digamos iba a explicarles con respecto a la sesión pasada, por qué el faraón usa el callado y el mayal? El callado es esta vara, ¿sí? Que ustedes ven acá, el callado es un utensilio, una herramienta que utiliza el pastor para guiar a las ovejas. Se escribe callado con Y. Entonces, el pastor lleva las ovejas, ¿cierto? Y ¿cómo se llama? Y entonces con eso las guía y golpea a los animales que quieran, digamos, como acercarse. El mayal que ustedes ven acá, ¿sí? Es una herramienta agrícola, es un palo que termina como en unas cadenas y con eso se golpea el trigo para hacerle caer las semillas y molerlas y de ahí sacar la harina de trigo. Entonces, ¿qué representan el callado y el mayal? El callado y el mayal representan el poder del pastor, ¿cierto?, que guía a su pueblo, y el mayal es que le da su alimento. Entonces el faraón no solo era el pastor que guiaba al pueblo, ¿sí?, sino era precisamente también quien les daba de comer. Por eso está significado así y los usaban cruzados. El callado por un lado, yo soy el pastor, yo guío al pueblo, y el mayal por el otro lado, pues yo los alimento. El pilar Diet, que era un lugar en donde se hacían peticiones, etcétera, para los dioses, y normalmente pues estaba lleno de agua. ¿Cuál es el legado de Egipto, ya para terminar, con la cultura, digamos, actual, con la civilización moderna? El legado de Egipto es muy grande. Primero que todo, ellos hicieron unas construcciones en donde exhibieron una ingeniería hidráulica muy, muy avanzada. Construyeron diques. El dique es una especie como de pared que impedía que el Nilo se desbordara y llevara precisamente esa agua hacia lugares donde se necesitaba, la canalización del río, etcétera, etcétera. Desarrollaron el arte como objetivo político y religioso. Los artistas egipcios eran encomendados por el faraón para eso. Arquitectura monumentales que construyeron grandes cosas, ¿no? Pirámides, esfinges, palacios, y eso mucho ha sobrevivido hasta hoy. La base de la escritura occidental es la escritura fenicia, eso lo vamos a ver en la sesión de Mesopotamia, pero el alfabeto mesopotámico se basó en la escritura jeroglífica de los egipcios. Y pues ni hablar de las matemáticas, de la astronomía, y lo que a mí me parece muy importante que estamos viendo acá en este momento es en la cuestión de la anatomía. Como los egipcios digamos, momificaban los cuerpos, entonces ellos necesitaban conocer las partes al interior. Vamos a ver aquí la siguiente. Entonces miren ustedes, lo que ellos hacían era abrir los cuerpos, y al abrirlos, pues, digamos, lograban encontrar la ubicación de los órganos vitales. Eso sirvió mucho para el avance de la medicina en los siglos posteriores. Para momificar el cuerpo se requería desangrarlo totalmente. Miren ustedes, aquí cae la sangre a estas ánforas, y luego sacaban todos los órganos que eran susceptibles de corromperse rápidamente y los echaban, los depositaban en estos frascos que ustedes ven acá, que tenían también formas de animales. Estos frascos se llamaban canopes. Entonces ahí, digamos, iban los órganos, etcétera, etcétera, etcétera. Luego el cuerpo se rellenaba, ¿sí? Aquí está, el cuerpo se rellenaba con un montón digamos, de ingredientes que solo ellos conocían. Por ejemplo, mirra, saumerio, el natrón, que era una especie de carbonato sódico, que eso hacía que la carne no se descompusiera nunca y lograra, digamos, como estar ahí más o menos en un estado, pues, digamos, aceptable de descomposición. Esta solución se dejaba en el cuerpo casi por 2 meses, y luego sí se rellenaba con serrín, se amortajaba con lino, etcétera, y el cuerpo de la persona, los egipcios casi todos aspiraban a tener un entierro así, digamos, se ponía de pie y se depositaba, miren ustedes acá, en un ataúd que ellos llamaban sarcófago, y además
digamos, lo depositaban de pie para cuando despertara en la otra vida abrir el sarcófago y saliera caminando. Entonces, digamos, más o menos ese era el rito funerario, pero repito, sirvió más que todo, fue para conocer la anatomía, pues precisamente de los cuerpos. Aquí está un taller de cerámica egipcio, miren ustedes la cantidad de figuras que ellos representaban, y el gato, que era un animal muy querido, muy estimado por ellos creían que el gato tenía el poder de rechazar espíritus malignos que venían del mundo de los muertos. El gato podía ahuyentarlos y por eso era, digamos, muy consentido y muy tenido en casa. De hecho, cuando un gato moría se le hacía duelo y en algunos casos se han encontrado, digamos, ornamentos funerarios para ellos. Aquí hay una muestra un poco del trabajo esclavo en Egipto y pues también ciudadano en la construcción de las pirámides, ¿sí? Ustedes han escuchado mucho de los extraterrestres y todas estas cosas que ayudaron a los egipcios, pero realmente las obras de ingeniería estaban soportadas en tecnología pues de la época. Digamos, se podían hacer las pirámides durante eso sí, un periodo muy largo de tiempo y pues digamos utilizando una enorme o numerosa mano de obra, ¿no? Con las matemáticas pues los egipcios concluyeron que la proyección de la sombra de una pirámide pues mide igual que una de sus caras. Y aquí está un poco lo que ellos hacían, miren ustedes, la pirámide, entonces ellos veían cómo el sol proyectaba una de sus caras y que era exactamente pues la misma medida en una determinada hora del día. Entonces, todo esto les sirvió a ellos para adelantarse, digamos, a su tiempo y para ser, digamos, la primera civilización en desarrollar una tecnología muy fuerte. Por desgracia, pues, los egipcios cayeron en decadencia poco después, digamos, del advenimiento del Imperio Romano y pues terminaron sucumbiendo ante otras culturas, precisamente ante los romanos. Es una. Aquí vemos unos escribas utilizando la tablilla o los rollos de papiro para escribir, para dejar, digamos, para la posteridad los registros, etcétera. Hoy más o menos se tiene una certeza, casi en un 70-80% del significado de los jeroglíficos egipcios. Y pues, digamos, de esa manera se ha logrado establecer un poco cómo fue su cultura, cómo se desarrolló y cómo estuvo presente pues en la antigüedad, siendo una de las más importantes. Bien, entonces agradezco que hayan estado hoy acá en esta pequeña pero muy sustanciosa sesión. Les agradezco